Buenos días. Nosotros vamos a hablar acerca de los semiconductores. Nuestro grupo está compuesto por Arturo Taveras, Madeline Santos y Rosanis Torres. Los semiconductores. Un semiconductor es un elemento que se comporta como un conductor o un aislante, dependiendo de diversos factores. Un ejemplo de esto es el campo eléctrico o el magnético, la presión, la radiación que lo incide o la temperatura ambiente en el que se encuentre. El elemento semiconductor más usado es el silicio, seguido del germanio. Aunque estos se comportan igual dependiendo de la combinación que representan en los elementos del grupo 12 y 13 con los elementos del grupo 16 y 15 respectivamente. Se denomina unión PN a la estructura fundamental de los componentes electrónicos comúnmente denominados semiconductores, principalmente diodos y transistores. Está formada por una unión metalúrgica de dos cristales, generalmente el silicio, aunque también fabrican el germanio, de naturalezas P y N según la composición del nivel atómico. Estos tipos de cristal se obtienen al dopar cristales de metal puro intencionadamente con impurezas, normalmente de algún otro metal o de algún otro compuesto químico, que es la base del funcionamiento de la energía solar fotovoltaica. Los tipos de semiconductores. Semiconductores intrínsecos. Es un cristal de silicio o germanio que forma una estructura similar a la del carbono mediante enlaces covalentes entre sus átomos. Cuando el cristal se encuentra a temperatura ambiente, algunos electrones pueden absorber la energía necesaria para saltar a la banda de conducción, dejando correspondiente hueco en la banda de valencia. Las energías requeridas a la temperatura ambiente son de 1,12 eV o de 0,67 eV para el silicio y el germanio. Soy Madeline Santos y les voy a continuar hablando sobre los tipos de semiconductores. Los extrínsecos. Si a un semiconductor intrínseco, como el anterior, se le añade un pequeño porcentaje de impurezas, es decir, elementos trivalentes o pentavalentes, el semiconductor se denomina extrínseco y se dice que está dopado. Evidentemente, las impurezas deberán formar parte de la estructura cristalina, sustituyendo al correspondiente átomo de silicio. Hoy en día se han logrado añadir impurezas de una parte por cada 10 millones, logrando con ello una modificación del material. El semiconductor tipo N se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado, añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor, para poder aumentar el número de portadores de cargas libres, en este caso negativos o electrones. Cuando se añade el material dopante, aporta sus electrones más débilmente vinculados a los átomos del semiconductor. Este tipo de agente dopante es también conocido como material donante, ya que da algunos de sus electrones. El propósito del dopaje tipo N es el de producir abundancia de electrones portadores en el material. El semiconductor tipo P se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado. Cuando se añade el material dopante, libera los electrones más débilmente vinculados de los átomos del semiconductor. Este agente dopante es también conocido como material aceptor y los átomos del semiconductor que han perdido un electrón son conocidos como huecos. El propósito del dopaje tipo P es el de crear abundancia de huecos. En el caso del silicio, un átomo tetravalente, típicamente del grupo 14 de la tabla periódica, se le une un átomo con 3 electrones de valencia, tales como los del grupo 13 de la tabla periódica, y se incorporan a la red cristalina en el lugar de un átomo de silicio. Entonces, ese átomo tendrá 3 convalentes y un hueco producido que se encontrará en condición de aceptar un electrón libre. Buen día, mi nombre es Arturo Taveras y yo les estaré hablando sobre lo que es el dopaje y algunos elementos semiconductores más importantes o más utilizados. En la producción de semiconductores se denomina dopaje al proceso intencional de agregar impurezas en un semiconductor extremadamente puro, también referido como intrínseco, con el fin de cambiar sus propiedades eléctricas. Las impurezas dependen del tipo de semiconductores a dopar. A los semiconductores con dopaje ligero y moderado se les conoce como extrínsecos.
Un semiconductor altamente dopado que actúa más como un conductor que como un semiconductor es llamado degenerado. Ahora pasaremos a lo que es el silicio, usos y propiedades. El silicio es un elemento químico metaloide, número atómico 14, de símbolo Si. Es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno. Se presenta en forma amorfa y cristalizada. El primero es un polvo paradusco, más activo que la variante cristalina, que se presenta en octádreos y de color azul grisáceo y brillo metálico. Aunque es un elemento relativamente inerte y resiste la acción de la mayoría de los ácidos, reacciona con los halógenos y álcalis diluidos. El silicio transmite más del 95% de las longitudes de onda de la radiación infrarroja. Se utiliza en las aleaciones, en la preparación de siliconas, en la industria de la cerámica técnica y, debido a que es un material semiconductor muy abundante, tiene un interés especial en la industria electrónica y microelectrónica, como material básico para la creación de obleas o chips que se pueden implantar en transistores, pilas solares y una gran variedad de circuitos electrónicos. Ahora hablaremos de lo que es el germanio. El germanio es un elemento químico número atómico 32 y símbolo Ge. Es un metaloide sólido duro, cristalino, de color blanco, quebradizo, que conserva el brillo a temperaturas ordinarias. Presenta la misma estructura cristalina que el diamante y resiste a los ácidos y álcalis. Forma gran número de compuestos organometálicos y es un importante material semiconductor utilizado en transistores y fotodetectores. A diferencia de la mayoría de semiconductores, el germanio tiene una pequeña banda prohibida, por lo que responde de forma eficaz a la radiación infrarroja y puede usarse en amplificadores de baja intensidad. Entre sus usos podemos ver que se utiliza en la fibra óptica, también en la electrónica, como lo es en radares, amplificadores de guitarra eléctricas, entre otros. Lentes con alto índice de refracción, de ángulo ancho y para microscopios, óptica de infrarrojos, sistema de visión nocturna y otros equipos.